Hola, bienvenidos al curso de páginas web y multimedia. Les vamos a enseñar todo lo que es el lenguaje HTML para crear páginas web. Es un lenguaje bastante fácil, requiere dedicación como todas las cosas. Y bueno, cuando acabes este curso, pues ya verás cómo te gusta mucho y si lo utilizas para trabajar vas a empezar a desarrollar tus primeras páginas web, y si lo utilizas para ocio, para hacer una página web en internet, pues también te va a gustar mucho. Va diseñado desde cero, las clases son desde cero y vamos a empezar ya. Entonces, primero vamos a ver la estructura de una página HTML. Entonces ponemos HTML, que es la página. Cerramos. Para abrir es el signo de mayor y el signo de menor, y para cerrar en mayúsculas el signo de menor, la tecla menor, que está al lado de la Z en el teclado QWERTY, en la Z al lado izquierdo. Entonces empezamos HTML, la cara, que es head está en inglés, la cara. Aquí hay dos etiquetas, todo esto son etiquetas, lo que va entre menor y mayor. Head, ahora el título de la página, el título. Y para cerrar una etiqueta es menor, mayúscula 7, es decir, la barra diagonal, title, y cierras la etiqueta. Así se cerraría una etiqueta. Ahora cerraríamos la cara, head. Ahora después de la cara viene el cuerpo, entonces body, sin cerrar la etiqueta, claro, porque aún no la abrimos. Primero la abrimos y ahora la cerramos, barra body. Y ahora ponemos la última. ¿Cuál será? Pues la de HTML. Esta es la estructura de una página web. Ahora, por ejemplo, en el título que va en la pestaña de arriba, ahora lo veremos, ponemos: esta es mi página web. Guardamos en escritorio. Por ejemplo, en escritorio ponemos ejercicio 0. Y para que se vea en el explorador, es decir, aquí, que es el Mozilla, o ya veremos, pues hay que poner .htm o podría ser HTML. Yo voy a poner HTML. Podría ser .htm o HTML. Y guardamos. Bien, ya está guardada como indica el disque aquí. Entonces ahora para ejecutar, aunque no tengáis conexión a internet, podéis ver las páginas si tenéis un explorador. Podéis verlo sin conexión a internet. Entonces vamos a ejecutar en Firefox. Poníamos en Explorer, en Chrome, en Safari. Entonces en Firefox. Y vemos aquí la etiqueta. Esta es mi primera página web, que es lo que pusimos aquí en el título. Esta es mi página web. Si pusiera, por ejemplo, ejercicio 0, aparecería. Para recargar puedes pulsar aquí en el Firefox o F5.
y con F5 recargas. Bueno, ahora no está activa, por eso no. F5 y ya pone ejercicio 0. Bueno, pues esto ha sido todo. El primer ejercicio, el ejercicio 0, explicado. Hasta luego.